Te abrazaré, y al lado de tu pecho sé que lloraré. Y me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerte ya. Es tan difícil comprender que ya no estás y resignarse al aceptar la realidad. Me encantaría que fuera un sueño y despertar, pero es mucho pedir, no hay vuelta atrás. Tú dejaste un gran vacío aquí, mas hoy ya comprendí. Un día te veré, tan solo estás durmiendo, yo lo sé. Un día te veré, y no más despedidas esta vez. Te reconoceré, te abrazaré, y al lado de tu cuello sé que lloraré. Me mirarás, y reirás, y me dirás, no muerde ya. Cada sitio me acuerdas tú, cada momento me hace falta tu opinión, tu oración. Nunca pensé que extrañaría todas tus manías y tu voz que siempre me... Saludos amigos, saludos, gracias por estar con nosotros en su programa Diario del 4. Hoy iniciamos con mucho dolor una nota luctuosa, la muerte del ingeniero Tomás Matos, joven profesional, un símbolo de aquí de la CERTV, la Corporación de Radio y Televisión Dominicana, como le llamamos. Durante muchos años este joven profesional, con apenas poco más de 40 años, pues le sorprendió la muerte en su hogar al padecer una enfermedad relacionada con la diabetes. Y nosotros todos, el equipo, Pedro Cava no está con nosotros por una lesión en una pierna, pero todos nosotros, muy adoloridos, participamos de tan infausto acontecimiento. Y obviamente que pedimos a Dios y que le dé conformidad a su familia y le permita seguir adelante. Y al ingeniero Matos, buen amigo, buen compañero, pues que Dios lo acoja en su santo seno. Saludos, jóvenes. Saludos. Reiterando la... Sí, es de lamentar situaciones como esta, cuando se va una persona tan joven, un profesional acabado ya, Mato, a pesar de su juventud, era una persona muy experimentado, jefe de ingeniería de aquí, de esta corporación de radio y televisión. Nosotros queremos, junto a toda la familia de esta corporación, manifestarle nuestro pésame, nuestra condolencia a su familia, un abrazo solidario y tal y como decía Orión Mejía, rogar por el eterno descanso de ese gran amigo, un formidable compañero, un gran técnico, pero sobre todo un gran ser humano. Un gran componedor también. Así es. Sí, un hombre afable, colaborador, hay que recordar, de igual modo buen conversador. Sí, buen Mozart, conversador. Ernesto Quiñones, don Pedro Cava y nosotros, cuando termina el matutino, pues aprovechábamos para compartir y hablar de todo. Y la verdad es que el ingeniero Matos era un hombre encantador. Así es. El pesar para la familia de la CTV y la familia Matos y sus amigos, porque se pierde la vida física de un gran ser humano. Así es. Muy bien, bueno, la vida continúa. Sus restos están siendo velados en la funeraria Blandino. Ya han sido expuestos para que todos nosotros, sus amigos, pues familiares, estemos dando el último adiós precisamente a él y a sus familiares, acompañarlos. Bueno, señores, hoy temprano quizá el comentario primero que debemos hacer es llamar la atención de las autoridades que algo hay que hacer para que las autopistas del país terminen por ser siempre el infierno para conductores y para todo el que la usa, peatones, el que pueda cruzar por su lado, por la
por las violaciones constantes a elementales normas ya de civilidad, ya no solamente de la ley de tránsito, sino de civilidad. Es el caso de la tragedia que ocurrió en la autopista San Cristóbal Baní, frente al municipio de Paya. 5 muertos, una cantidad apreciable de heridos, 9 de ellos todavía recluidos en hospitales. Por ejemplo, uno de los heridos hay que practicarle una operación urgente del hígado que resultó lesionado. Nada, sí. Esta tragedia entre el choque entre un camión y una guagua de transporte interurbano de la compañía Caribe Tour, sí. Ocurrió porque el conductor de una camioneta que murió también en el accidente, desde el lado del mercadito que hay en Paya ya, él decidió desde ahí dar la vuelta en vía contraria, pero rápido en la autopista en vía contraria y retornar en vía contraria. Venía un camión a una velocidad parece que apreciable, no pudo contenerse y chocó la guagua, y entonces se fue al otro carril y chocó una guagua de AME que iba en dirección hacia San Juan de la Maguana. Hacia San Juan de la Maguana. Eso va a pasar, nos vamos a olvidar de eso hasta la próxima gran tragedia que tenemos todo que hacer un esfuerzo para evitarla. En el Nacional del día viernes, me parece, un editorial donde se resaltaba la labor que está haciendo el Ministerio de Obras Públicas con las camionetas blancas que están en la carretera. No son suficientes, no es el rol del Ministerio de Obras Públicas fundamental. O sea, su rol, que lo está haciendo muy bien como rector de las carreteras del país, es de auxiliar a los conductores. Claro. Pero esa guagua se ha convertido en tratar de ayudar lo más que se pueda a los conductores, a la gente, e incluso tratar de imponer la ley, porque no hay autoridad formal que controle la carretera. La AME no aparece. A veces usted ve una motocicleta Harley Davidson estacionada con un agente de AME que ni siente ni padece. Se necesita, claro, eso se necesita recursos, porque para usted tener vigilada una carretera tipo Estados Unidos o cualquier país que no sea una economía tan fuerte como esa, requiere de mantener los vehículos, una buena flota de vehículos, con combustible, con oficiales renovados, que además que apliquen la ley en las carreteras del país. Eso no lo hay, penosamente. Miren, la carretera Duarte, hay que ser guapo para tú irte de aquí a Puerto Plata, Bueno, hay que ser guapo. Sí. Uno quisiera irse por el aire, por algún sitio, en un submarino o en un barco, pero por ese hilo de carretera, eso es terrible para irse por ahí. Y ayer también ocurrió un accidente en la autopista, la autovía del Este, que es una autopista esa por su modernidad que invita a la velocidad. Es una vía rápida. Una vía muy rápida, pero como siempre huérfana de una debida vigilancia. Sí, mira, y hay que decir, Orión, que a propósito de lo que tú planteas y este terrible accidente, que uno no termina de entender cómo es que hasta este momento el asunto de los accidentes y del tránsito en el país no termina de colocarse como uno de los principales puntos de agenda de los gobiernos. Nosotros seguimos en la punta, increíblemente en la punta de esa plaga que es la muerte por accidentes de tránsito. En el mundo ocupamos el segundo lugar. Es el país donde más muerte por accidentes se producen en todo el mundo. Eso es una verdadera catástrofe para el país y le llama a uno la atención por dos asuntos fundamentales. Ciertamente nosotros durante los últimos 30, 40 años, nosotros hemos desarrollado todo un sistema vial importante en el país. Eso ha hecho que tengamos más carreteras, que tengamos carreteras en mejores condiciones, que el desplazamiento se haga mucho más rápido. Pero eso no ha venido acompañado, sin embargo, de la rigurosidad en el cumplimiento, primero de los ciudadanos y de los choferes, de los que transportan en forma cotidiana por esas autopistas, que no reparan ni respetan ningún tipo de norma cívica, no solo en materia de tránsito, no, preservación de su propia existencia, de su propia vida.
sino que encima de eso tenemos también el asunto de las autoridades, que no son, la incompetencia se pone de manifiesto cada vez en ese sentido. Se han hecho esfuerzos, es verdad, tal y como tú decías, lo que está haciendo Obra Pública. Ha incorporado toda una red de asistencia vial muy importante. Uno lo ve, pero no todo se lo podemos dejar a ellos. Entonces yo pienso que aquí el componente es dual. Por un lado, primero, ante todo, la conciencia ciudadana. Aquí hay que andar a la defensiva, Orión. Pero, a la defensiva. El que conduce aquí tiene que andar a la defensiva. Confiando en preferencia, no puede confiar en que el semáforo está verde. No párese aunque esté verde. Sí. Porque el otro que viene por allá se mete rojo. ¿En qué carretera del mundo los camiones andan por la vía expresa? Por la vía expresa. Velocidad. Pero yo creo que tú veas, no pueden frenar nunca, porque si frenan... Tiene que estar mirando el espejo retrovisor, porque cuando viene un camión de eso, o una guagua de esa interurbana, ya tú tienes que echarte al lado. Porque ese vehículo no tiene condiciones para poder parar. ¿Cuánto vale un aparato para medir la velocidad? ¿Y cuánto vale tener? Yo creo que ya ni usan eso ya. No hay. En cada tramo que se tenga un oficial de AME midiéndole la velocidad, y en el próximo tramo con comunicación decirle, mire, ese camión que va a exceso de velocidad, deténganlo. Sí, y otro problema es el de la conducta, que en la República Dominicana tiene que verse a la hora de otorgar una licencia a una persona para conducir un vehículo de motor, que debe evaluarse la persona, porque en ocasiones no tiene la condición emocional, transportista improvisado de carga. Entonces ese hombre, fíjate lo que esta tragedia, observen esta tragedia que comentamos, se mete en vía contraria en esa carretera del Baní. Oiga, una vía que el que viene en su carril está confiado porque es una vía despejada, una vía con seguridad. ¿Y qué usted se puede imaginar que se va a encontrar con uno en vía contraria? En una autopista así, porque si fuera una vía de poco tránsito, te dice, bueno, pero en una autopista como esa, que la tragedia que comentamos haya sido ocasionada por una imprudencia. Precisamente los minibuses que viajan en esa zona, en todo el territorio nacional, es el que llegue primero. Sí. Cuando tú llegas a un sitio, te ponen fila para retornar para acá. Y entonces, yo me monté en uno viniendo de la hoy provincia Hermanas Mirabal. Hace ya varios años. Yo dije, Virgen de la Altagracia, si llego vivo, no vuelvo. Te prometo que no me monto más en una cosa de eso. Ese señor aceleró cuando arrancó y nunca más terminó hasta que llegó al Parque Riquillo. Una barbaridad. Y vi el sábado, yo fui al sepelio del arquitecto Emilio Brea, nuestro amigo. Sí, Emilio Brea. Sí. Y cuando que salgo del cementerio, yo no tenía ni idea de que la Máximo Gómez, esos conductores de los minibuses, se comporten como lo hacen, llevándose a todo el mundo. Claro. O sea, usted debe situarse en un carril y estar atento, porque con cualquier descuido le puede esos son de los temas que deberían estar en la agenda de urgencia nacional. Una urgencia nacional. O sea, la angustia que uno sufre, no solo en el tránsito urbano y en el interurbano. En el interurbano ya yo entiendo por qué antes de salir uno se persigna. Dios lo cuida el camino. Porque es que no hay seguridad terrenal de ninguna manera. Pero fíjense ahí otro detalle, que es lo de la desgracia de los accidentes. Este accidente de Baní, nosotros hablamos, ustedes vieron que en el acto 5 muertos, como si se tratara de 5 hojas que mueren. Pero la cantidad de heridos, nosotros estamos hablando de un número de heridos de más de 30 personas. Ahí hay ciudadanos, ciudadanas, muy jóvenes, que van a quedar con lesiones permanentes, que muchas veces eso no figura en las estadísticas. Y cuando uno ve las edades de las víctimas, todas de menos de 35 años. O sea, la población dominicana que está en la mayor etapa productiva es la que cada vez queda en la carretera. Un dato y poco, por la aparatosidad, poco ocurrió. Un dato penoso es que en vez de ir a socorrer, se socorrieron. Eso fueron sí a saquear. La falta de solidaridad. Se lo llevaron todo. A saquear como, bueno, ya a partir de ahí uno dice, bueno, ya, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué es lo que estamos, en qué siglo es que estamos viviendo? Y solidaridad. Cuando usted agarra la gente, en vez de salir como antes, era simplemente socorrer. Mire, usted se le quedó, señora, mire, quita el reloj del señor y la cosa, tal cosa. Miren, no, al contrario. Ahora provocan accidentes. Sí, provocan. Caramba.
Son criminales. Bueno, esta semana también, ya creo que más de nota trágica para no dañarle tanto el día a los ciudadanos, pero sí hay que informar el sentido de la enfermedad esta, la depresión. La depresión. Un señor de 62 años que tenía un historial médico depresivo, porque la señora madre de él, que tenía 98 años de edad, no quiso comer la cena, la mató a balazos. Sí. Y luego y la esposa que sale le marchó también también la dejó por muerta. La esposa se quedó por muerta, está en un hospital, pero él la dejó, y luego que vio todo, pues se mató él también. Cosas que nos obligan a reflexionar a nosotros sobre, bueno, la sociedad, la familia. Acuérdense que este programa ha hecho también, nosotros los integrantes de este panel, un gran esfuerzo para que se entienda que ninguna sociedad puede desarrollarse sino en base a la familia. Es decir, el Estado, el gobierno y la sociedad misma tienen que siempre hacer todos los esfuerzos, sus políticas públicas, a los fines de fortalecer el núcleo familiar. Y esta tragedia también debería llamarnos a nosotros la atención. El otro tema, bueno, ya tampoco uno quiere decir lo que ganó Alemania, pero bueno. Bueno, sí podemos decir, para ser objetivos, que perdimos 2 veces, porque primero perdió España, pero fue un gran juego. Perdió Brasil, perdió Colombia, y finalmente perdió Argentina. Perdió América Latina, pero jugamos bien. Muy bien. Porque Colombia tuvo un buen desempeño, Sí, Costa sí. Rica un buen desempeño. Argentina llegó a las finales. La decisión fue Brasil, sin duda alguna. Sí. Para que ustedes vean deporte y política. En los Juegos, en el Mundial de Fútbol, se invirtieron a cerca de 15.000 millones de dólares Brasil. Para terminar con esa tragedia brasileña de 7-1 la goleada, y luego perder 3-0 contra Holanda. La situación de doña Dilma Rousseff es delicada en las elecciones que vienen ahora, porque el fútbol sí contamina la política. Ahora la gente le dice, ¿para qué tanto dinero? Ahora Pudiera contaminar, sí, porque un efecto terrible de inversión, una inversión tan considerable, así es. Y frente a demandas crecientes, la demanda de la población. Ahora lo que están evaluando es lo que ha significado el Mundial para Brasil, porque dicen que eso ha tenido un impacto en la economía, porque casi todos los sectores más importantes sintieron la afluencia de... Sí, el humor negro es que el concurvado, el Cristo, con 2 ametralladoras cuando perdió Brasil, se acabó el Mundial, se me van todos de aquí. Así. Allá arriba. Miren una cosa, donde las cosas sí salieron bien, fue en el Partido Revolucionario Dominicano, que lograron convencionó en 123 municipios. En 123 municipios terminaron. Esto era lo que estaban de acuerdo, esta era la jornada de lo que estaban de acuerdo, ¿verdad? Sí. De lo que estaban de acuerdo. Lo que estaban de acuerdo. Pero un número se pusieron alto. de acuerdo y eligieron su plancha, por plancha. Sí, ahí no hubo sillazo, no hubo problema, no hubo nada de eso. Pacheco sigue al bate en la capital. Sí, yo estoy diciendo que en Miguel Vargas Maldonado a mí se me parece mucho a esos peloteros que se cuadran feo, pero la meten lejos. Mientras el hacha va y viene y la gente de Convergencia y los líos, Miguel Vargas Maldonado sigue avanzando con el Partido Revolucionario Dominicano. Debe ser muy duro, no sé porque no he pasado por eso, pero para una entidad partidaria que va a un proceso electoral como el que se aproxima, el del 16, que hay un asunto que se llama relaciones primarias. Orión y yo somos amigos, estamos en un mismo equipo, llega un momento en que hay una división y Orión se va de aquel lado y yo me quedo de este lado. O me quedo de este lado o me quedo fuera del juego. Y entonces tener que yo pedir, solicitar, reclamarle a la gente, a los míos, que no vote por lo que ha sido siempre mi casa política. Sí. Tiene que ser muy duro para los PRDistas tener que escuchar, por ejemplo, a un Hipólito Mejía, a una doctora Milagro Ortiz Bosch, gente de tradición, Tolentino llamando a votar en contra del PRD, porque eso es lo que va a acontecer. Sí. Pues ya la división está dada, entonces la gente de Convergencia, que van a estar varios grupos ahí, se va a ver compelida no solo a llamar a votar en contra del PLD,
sino también a votar en contra de su propio partido, que es el Partido Revolucionario Dominicano, para que ustedes vean hasta dónde llega la irracionalidad y a dónde llega el desorden también. Tú sabes cuando uno camina como la ciguapa de espaldas. Eso es increíble. Aunque aparente que va hacia adelante, va de espaldas. Va de espaldas, sí. Sí. El lenguaje, el discurso político, ayer estaba yo pensando eso, leyendo unas declaraciones de Hipólito Mejía, que esto se ha empobrecido, que esto empobrecido, que el PLD lo que ha empobrecido el país. Yo digo, déjame ver cuál ha sido el éxito de los grandes líderes del país. Tú buscas a Juan Bosch. Juan Bosch te señalaba el problema, pero la solución al lado. Sí, siempre. Siempre. Y en un lenguaje educativo. Así es. De magisterio siempre, sí, la gente, ¿verdad? Sí. Tú encuentras al propio doctor Peña Gómez. El doctor Peña Gómez resaltaba los méritos de su partido, de la Internacional Socialista, pero difícil que sentara su discurso sobre lo que él entendía era el mal del otro. Muy difícil. Muy difícil. Así es. Nosotros vamos a arrasar, el PRD lo más grande, Sí, eso era lo que decía, ¿verdad? Sí. Y Leonel Fernández lo mismo. Es decir, Leonel Fernández lo que va a hacer y todo el ensamblaje que podía lo que pasó en la pasada campaña. Danilo Medina, por ejemplo, lo que voy a hacer, no en contra. Miguel Vargas Maldonado va por ese camino. Es decir, el PRD va a hacerme lo mejor, el PRD va a ganar, el PRD tal cosa, y plantea, claro que hay que criticar cosas que estén mal, pero cuando tú vives de la tragedia permanente, cuando tú vives del holocausto, cuando tú lo que estás diciendo al país es todo, esto se acabó. Tú dices, bueno, compadre, lo menos que uno puede hacer, irse del país, y es así como dice la cosa. Si la gente le huye a eso, por eso que los PRDistas que ayer se sentaron, dice uno de los periódicos, que no había nadie que tal cosa, no. Es que ya la gente cree que si el PRD está ahí hay que matarse 3 o 4 y darse 4 machetazos, 50 balazos. Entonces de repente nada. Pero no pasó nada. Bueno, no pasó nada. Le dijeron que 123 municipios ellos consensuaron y votaron por aclamación y que van a elegir ahora el domingo que viene. Es decir, el país no está asociado al lenguaje holocáustico, valga el término, a la tragedia. A la tragedia. Que ya los niveles de información, los canales de información, ya hacen difícil que usted pueda inventarse cosas y difundirlas como verdades. Por ejemplo, el expresidente Hipólito Mejía, y líder, hay que decir, es el líder de la convergencia, porque ciertamente el expresidente Hipólito Mejía, por su condición de expresidente, fíjense que en la convergencia ha logrado de reunir a lo que fueron sus aliados en los procesos electorales. Ahí vi, por ejemplo, una dirigente de vieja data como Virtud Álvarez, en primer plano, apoyando la convergencia con el liderazgo de Hipólito Mejía, y después ustedes van mirando, se van a encontrar con el Frente Amplio, también otra organización que eso comenzó. Está bien, sí, eso está bien, porque te indica que bien, tienen confianza en... Pero esto de hablar del empobrecimiento es faltar a la objetividad, porque, señores, de 2004 a la fecha, nosotros lo que han pasado son 10 años. Y lo que ocurrió hace 10 años, que dejó la administración del presidente Hipólito Mejía, el presidente de la República, el jefe del Estado, es una administración que en la historia dominicana nunca el país se había empobrecido tanto. Eso que le digan a usted que en un tiempo de menos de 2 años, 1,5 millones de dominicanos cayeran en pobreza. Pasaron a la pobreza. Y que en la República Dominicana, que todavía hace 10 años, que en los apartamentos las familias llegaran a hacer coletas para hacer una comida. Ser como que no piensa, la gente ha olvidado todas estas cosas, hablar, pero ahora que habla de empobrecimiento hay que decir no. Hay que ser muy pechudo. Sí, porque el tema de la pobreza es un tema que no le va. Claro, no, de ninguna manera. Qué barbaridad. Usted está hablando, República Dominicana tiene un problema de la pobreza y la desigualdad que la está afrontando y tiene que seguir afrontándola y tiene que ser cada vez más creativo. Todos estos esfuerzos que está haciendo, por ejemplo, el presidente Danilo Medina. Ayer estaba en Los Alcarrizos. ¿Y en qué estaba en Los Alcarrizos? Bueno, porque allí hay 2 grupos asociados que están produciendo conejos, hay unos que tienen capacidad para producir tilapias en estanques. ¿Y qué estaban planteándose ahí? Bueno, financiar para aumentar la producción de tilapias y la producción de conejos, de manera que esto puedan llegar al mercado y de esa manera lograr movilidad social. Son inversiones
que hace el Estado tratando de lograr movilidad social y que la gente pueda crear riqueza. Mira qué significación tiene que pueda, eso, sí. Perdóname. Tú ves esa gente, los Alcarrizos está cerca, donde nosotros estamos hablando está relativamente cerca. Sí. Fíjate quiénes están sentados ahí, que está hablando el presidente de la República, ya eso es trascendente. Ahí está el administrador del Banco Agrícola, oculto está el ministro de Obras Públicas, y parece que o el gobernador o y el ingeniero Segura Foster. Sí, está, que es el administrador del Banco Agrícola. Sí. A esa gente le llega la más alta autoridad del país, Sí. ahí donde ellos nunca en su vida lo habían visto. Eso es la verdad, ¿eh? Esa es la verdad. Ahí no hay un lenguaje catastrófico, lo que le dijo es devuelvan el dinero que le prestemos. Entonces, esto es lo que explica, Y señores, que oigan la devolviendo. información, Mira la tasa de retorno retorno de estos préstamos, 98%, lo que echa por el suelo el mito de que prestarle a los pobres es perder. ¿Sabes lo que están haciendo los bancos ahora con los subagentes bancarios? Sí. Es que el Estado fue que le demostró al sistema financiero nacional que los pobres son gente decente. Sí. Ahora, el costo es lo que hace difícil que los bancos lleguen a la gente pobre, porque tú no le vas a prestar 40, 50, 60 mil pesos a una familia, a una persona, cuando el costo del interés que tú le vas a cobrar es mucho mayor que el reporte del interés. Entonces, ¿qué van a hacer los bancos ahora? Que están en la farmacia, en los colmados. Sí. Préstamo de 50 mil pesos tú lo vas a tener en el colmado, lo vas a tener en una farmacia, en una ferretería, en un salón de belleza. Ahí tú vas a tener tu ahorrito también, le vas a decir tenga esto, y con un verifone y con una plataforma tecnológica de última generación llega a los grandes centros de los bancos. Ese es el lenguaje que la gente tiene que oír. A propósito le ha ido muy bien al Banco de Reserva. Ah, sí. Muy innovador. Las innovaciones le han dado resultados. Reconocido ya en la revista. La revista, una de las revistas más prestigiosas financieras del mundo, lo coloca, señor, otorgó como el banco del año en la República Dominicana, por su fortaleza, por su rentabilidad y por su credibilidad. Para que ustedes vean cómo son las cosas. Y ese es el Banco del Estado. Ustedes saben que en estos días, hace algunos días, hubo un escarceo mediático con relación a la disposición del gobierno, que en un principio el ministro de Obras Públicas había anunciado que se iba a iniciar próximamente los trabajos para la carretera que uniría Cibao Sur. Y posteriormente el mismo ministro pues dijo que no había recursos para eso, que eso se iba a postergar porque no había recursos para iniciar esta obra. En cambio, dijo que habían algunas alternativas previas que se iban a tomar en cuenta y que se van a iniciar de inmediato. La oposición, como es natural, asumió el tema de inmediato, ¿verdad? Y volvieron por sus fueros y a decir que, bueno, que el gobierno reguló, otros a aplaudir el que no se haga la carretera, y ustedes saben muy bien que aquí hay mucha gente apostando a que todo se paralice, que no haya inversión, eso que llaman la reducción o administración del gasto, quieren llevarlo a los extremos, ¿verdad? Prácticamente a paralizar el gobierno. Pues quiero decirle que no es necesariamente así, y eso se demuestra de la siguiente manera. Además de que ustedes saben, todos sabemos que se concluyó la circunvalación norte, los trabajos de la circunvalación Santo Domingo van en marzo, pero van a todo dar. Y hoy precisamente recoge el diario que se va a comenzar ya en septiembre la circunvalación de Baní. O sea, la administración del presidente Danilo Medina está haciendo lo que tiene que hacer. Fíjense cómo continúa con ese proceso de visitas y de írsele acercando y tenderle la mano solidaria del Estado a esos sectores, a la pequeña, mediana, a la microempresa, a todos los niveles, en el campo, ¿verdad? Pero sin descuidar asuntos tan importantes como es ese proceso vertiginoso de desarrollo vial, de modernidad que tenemos en el país. Yo pienso que Circunvalación Baní, con Circunvalación Norte, con Circunvalación Santo Domingo, habla muy bien de las gestiones del Partido de la Liberación Dominicana y en este caso particular de la gestión del presidente Danilo Medina. Y para la calidad de los ciudadanos, por ejemplo, la gente que vive en Baní va a tener una experiencia parecida a los que viven en San Pedro ahora, que vehículos que van hacia el este no tienen que entrar a la ciudad, pues van por el bulevar. Exactamente. Así va a ocurrir en Baní, que el que va para el sur no tendrá que entrar a la ciudad, a no ser que tenga que yo digo que Baní es el único pueblo que le dice a uno no entre. Sí.
Porque Desde sí, cuando tú tú llegas, sí, lo dice, que no pasa es que entre. no entre, lo que pasa es que tienes que irte por los lados. Entonces tú dices, venga, que acabo de llegar, ya me están votando. Sí, por eso. Pero lo que deberíamos recomendarle siempre, Es recomendarle Sí. al presidente que quizás tome en cuenta la posibilidad de la alternativa que se menciona, de que sea Piedra Blanca, Rancho Arriba. Rancho Arriba. Para, tú para dices, Cibao conectar Sur. Cibao Sur. Porque ese trazado está hecho. Y desde el lado de San José de Ocoa tiene un pedazo bastante amplio, de manera Sí. que lo que hay que continuarlo y en lo que el país tenga recursos para hacer la carretera Cibao Sur por allá, Sí, por por la Monción. por la zona de Monción. en Sí, la que ojalá, cordillera. que ojalá lo entendieran los grupos, porque están anunciando ya protestas. Mira, esto es Los importante. grupos de tanto del Cibao como Sí. del sur, que no están conformes. Y es 500 importante, millones Orión, cuesta como la ahí carretera. están los líderes 300 religiosos, millones de dólares. Monseñor Casi José 300 Dolores millones. Grullón, el obispo de la diócesis de Barahona y algunos religiosos del Cibao, que pudieran tratar con la gente, seguir el diálogo con las autoridades, que vean las informaciones económicas. Este es un porque no ha estado sido con muchas viable. limitaciones, Sí, eso hay que esa es nosotros la hemos verdad. insistido en Pero, eso. y además tenemos un y estado quizás sea pobre. bueno que repetir eso. Miren, la presión tributaria actual, que presión tributaria es todas las recaudaciones que realiza el gobierno, el Estado, en proporción al Producto Interno Bruto. El Producto Interno debe ser 61.000 millones de dólares Sí, ahora. por ahí anda, por ahí Lo que anda. se recauda es el 13%. El 13%. 13% de eso, 13% de 60.000 millones. Pero para que mínimamente el Estado Dominicano y el gobierno puedan atender reclamos básicos de la población. Y se demanda requiere- creciente, y porque demanda crecen cada día. creciente, se requiere 18.5%. O sea, la economía dominicana actúa para tener un tamaño en términos de recaudación del 18.5%. Pero el alto empresariado o el sector un sector hegemónico del alto directivo, empresariado sí. encamina el debate por otro lado, la calidad del empleo, pero no medida por el salario, No. medida por la formalidad o en la informalidad. Un empleo es digno si es formal, un empleo es indigno si es informal. Ese es el criterio que se tiene ahora. Cuando te dicen por qué, entonces nosotros le decimos a la ciudadanía, bueno, el indigno es el salario. Entonces ellos te dicen, no, vamos a producir más empleos dignos o formales, como ellos dicen, sobre la base de disminuir lo que ellos le llaman el costo del empleo. Porque ellos ven el empleo como costo y no como inversión. Así que ven el salario Entonces como te costo dicen, y no como sí, inversión. Quitémosle todas las prestaciones, todas las conquistas Exactamente. en términos de prestaciones que ha tenido el trabajo. Pongámoslo a trabajar más, no solamente a la semana, sino al día. Ampliemos el horario laboral hasta las 10 de la noche, oye. Digámosle a la mujer embarazada que tenemos derecho a votarla. Si consideramos que la licencia que tiene de 3 meses no es conveniente, solo consensuado con la Secretaría del Trabajo, lo único. Digamos que no tenemos que pedirle permiso al Ministerio de Trabajo a través de la Dirección General de Trabajo para poner horarios de fines de semana, sino que sea administrativo. Ven a trabajar el domingo. Exacto. Y punto. Y el trabajo nocturno, que es una conquista de un convenio con la Organización Mundial del Comercio, del Trabajo, que te da las horas extras son mayores, que tú no está prohibido a las 10 de la noche trabajar, a menos que no sea un horario especial, bien estipulado, con su planilla en la Dirección General del Trabajo. No, que todo eso te diga, Mozart, te queda hasta las 12 de la noche. Sí, sin chistar. Sin chistar, ven el sábado y el domingo. Se amplía el horario de trabajo semanal, todo eso es para reducir el costo. Entonces, el salario que ellos llaman digno, perdón, el empleo digno es el empleo ese que lo demos nosotros enseñándote a no comer, eso es digno. Ahora, si tú te la buscas por fuera y ganas más, eso es indigno y eso es clientelismo. Como clientelismo son los 25.000 millones de pesos que se transfieren para que la gente no se muera de hambre, los que están del otro lado de la verja de la miseria, y los otros son aporte al desarrollo, los 127.000 al empresariado. Sí. Así no podemos discutir. No puede ser. Y preparémonos porque ya veo ahí que las centrales sindicales van a pedir un aumento de un 30% en el salario, van a llevar eso a la mesa de discusión. Yo pienso que todo hay que discutirlo, ciertamente. Nosotros tenemos ahí dos discusiones sobre la mesa. Por un lado, la reforma del Código Laboral, que ciertamente necesita ser actualizado nuestro código, que es un gran código, pero necesita ser actualizado. Y por otro lado, todo el mundo dice, no sé si todo el mundo hace,
pero todo el mundo dice que el combate debe ser contra la desigualdad. Y si vamos a combatir la desigualdad, un componente importante de eso es precisamente la relación empleo-salario. Y entonces lo que hay que hacer es discutir, no imponer nada, simplemente sentarse a la mesa del diálogo y ver realmente, revisar. Ya el Banco Central, por ejemplo, ha dado datos concretos de cuál es la situación de la economía, cuál es la situación del empleo, cuál es la situación del salario, la capacidad de compra de la gente. Sobre esa base, bueno, vamos a sentarnos, porque yo pienso, y es algo racional, que eso lo debe saber todo el mundo, en la medida en que la gente, la población tiene mayor capacidad de compra, en esa misma medida los hacedores de riqueza, la gente de negocio, hacen mejores negocios, amplía su oferta y entonces aumenta la riqueza, pero también aumenta la capacidad de la gente para poder tener una vida más o menos de calidad. O sea, yo pienso que la apuesta debe ser a mejorar la situación de la economía, de los de abajo, de los del medio, porque en esa misma medida, si la gente tiene el peso para ir a comprar para bienes y servicios, pues en esa misma medida esos hacedores de riqueza les servirá mucho mejor. Y fortalecer eso es natural. Sí, cierto. Y fortalecer el diálogo y entender que un tema como es el del salario, de economía formal o informal, esto un medio de comunicación no es el lugar adecuado para usted entender como líder de uno de los sectores que con ir a dar una declaración en el medio que usted entiende que lo acomodan o la acomodan, usted va a solucionar el tema que esté en debate, como es el del ingreso en República Dominicana. ¿Qué quiero decir con esto? Esa reacción que se produce del Consejo Nacional Sindical, que ya le anuncia al país que le va a presentar en esta semana una propuesta al Comité Nacional de Salarios de un 30% al salario mínimo, esa propuesta pudo haberse presentado en la mesa con los empleadores en una discusión franca, claro, pero que se ha subestimado a ese movimiento sindical, se ha preferido los medios de comunicación y sobre todo filtrar informaciones a través de personas que son especialistas en esto para ser portavoces de otros y dar la impresión de que le está haciendo un servicio al país. Se genera esto. No, nosotros decimos que deben volver y entender que el diálogo en definitiva es lo más fructífero, porque si ustedes toman el histórico se van a dar cuenta que vienen conflictos, se producen posiciones encontradas, no pero al final, ¿qué ocurre? En el diálogo es que se logran soluciones. Muy bien, muy bien. Vámonos, no sin antes también decir que parece que la razón le asiste al Comité Político del Partido de la Liberación Dominicana. Sí. Es que tiene que escoger a los bufetes, bufetes, sí, porque eso es, imagínense ustedes, que se deje eso al libre albedrío. Para eso están, ojalá que los partidos tuviesen autoridad suficiente. La escogencia de los miembros del comité político está señalada por una democracia, que sí, es que esos miembros del comité político fueron a su vez escogidos por el Congreso del Partido de la Liberación Dominicana. Es lo que le llaman el voto indirecto para grandes decisiones. Esa es la decisión de los titulares de las cámaras legislativas, es una decisión de alta política, no es una elección para que fulanito sea o no sea presidente. Es lo que convenga al partido, que debe ser también lo que convenga a la nación, digo yo. Sí. Bueno, señores, vámonos. Nos visitan los Castillo, sí, pero los Castillo Pantaleón y el sí, Juan Miguel Castillo Roldán. Y Roldán. Sí. Entonces, El hijo. Padre e hijo. Yo he leído algunos textos que me ha enviado sobre el tema. Castillo, sobre el tema de la inmigración. Como todos los lunes, señores, estamos debatiendo el tema del alcance de la sentencia del Tribunal Constitucional, la ley de regularización migratoria y el reglamento de la ley de naturalización. Así que vamos a tratar todos esos temas ya al retorno dentro de un breve momento.